ضياء يبعث في النفس عذوبة، وريشة فنان لكن لا ترسم إلا بالألحان، نغم شرقي رحالة أنى حط رحاله يغزل سحرا وحضارة. El siglo IX es un periodo apasionante porque se van a configurar los grandes centros culturales a nivel internacional. Después de la caída del Imperio Romano, de las invasiones bárbaras de suevos, vándalos, alanos, visigodos, ostrogodos, hay una etapa de reconstrucción de todo lo que es el imaginario, las artes en el mundo, y el siglo IX va a ser un punto de inflexión, va a ser la época en la que las culturas se van a afianzar, van a surgir esos grandes centros a nivel internacional que van a competir entre ellos y van a tener también una serie de relaciones muy interesantes. ولد زرياب أبو الحسن علي بن نافع في مدينة بغداد حاضرة الخلافة العباسية عام 161 هجرية 777 ميلادية، وكان معروف أنه هو أحد موالي الخليفة العباسي المهدي. عندما توفي الخليفة العباسي المهدي زرياب كان عمره 9 سنين، وتولى تعليم إبراهيم المصلي. En la corte de Harún al-Rachid va a estar al-Mausuli, que va a ser el maestro de las músicas, de la corte de música, donde van a enseñar también a esclavas, a personas libres, la música, tanto hombres como mujeres. Y va a tener un gran desarrollo la corte abasí, que va a ser muy importante a nivel internacional. Van a tener un protocolo también muy importante. هذا الموسيقي العملاق إبراهيم المصلي تولى تربية زرياب بأحسن ما يمكن، وخلق منه فنانا كبيرا. وعندما أراد أن يهدي هارون الرشيد آنذاك هدية كبيرة قدم له زرياب. الرأس يرقص طربا، وزرياب يؤثر عودا قد كان حبيسا، فلما ظهر أوغر صدر الأستاذ. فهنا دب الحسد في قلب المصلي كما موجود في الكتب، واستطاع أن يطرده من بغداد بشكل واضح، ولم يبقى بعد لقاء الرشيد ساعات حتى حمل أمتعته وأبنائه وغادر بغداد إلى المغرب العربي، إلى القيروان. وفي القيروان لم يستطع أن يبقى، إذ الخليفة طلب منه أن يغادر بعد 72 3 أيام، عندما غنى له نص عن عنترة اعتبره إساءة إليه. ويقال أنه كان هناك متشددين في ذاك الزمن، متدينين ومتشددين لم يوافقوا على بقاء زرياب خوفا من أن ينتشر جمالياته وصوته. وهكذا غادر القيروان عندما خاطب الخليفة الأندلسي، والخليفة الأندلسي استدعاه فوراً وأوفد له على بوابة قرطبة أرفع مسؤولين في الدولة لاستقباله استقبال كبير جداً يليق بقيمته الفنية. مضلل يجري بغير عنان، تحمله وديان وتقذفه شطآن،
يتغنى بشعر العبسي بلحن من حظ عاثر فيلوذ بقرطبة أرض الأحلام. Que va a estar el califa Harún al-Rashid, que después inspirará los míticos cuentos de las 1001 noches. Va a existir también la Casa de la Sabiduría, donde una serie de intelectuales, de sabios, de matemáticos, de astrónomos van a investigar, van a traducir del griego al árabe, pero también van a hacer aportaciones muy importantes. En el siglo IX, Al-Khwarizmi también va a traer los números indios, que van a ser después los números árabes. Ziryab está considerado tanto en Oriente como en Occidente, y sobre todo en este contexto actual, como ese gran mito. Esa figura de ese gran laudista y ese hombre que fue capaz de cambiar, transformar las costumbres en la corte cordobés. في الشرق والغرب تربع زرياب على عرش الموسيقى، فأضحى الخليفة عبد الرحمن الثاني يسعى إليه أنسا به واستعذابا لألحانه. El Emirato de Córdoba se va a plantear también que ellos quieren ser algún día los califas que dominen todo el mundo islámico. Entonces, desde ese sentido, sus enemigos son los abasí y van a intentar hacer una corte muy potente, una corte que tenga, como tenían las grandes cortes del momento, que tenga intelectuales, que tenga bibliotecas, que tenga un protocolo y una seña de identidad propia. En ese intento de hacer un gran centro internacional, la figura de Ziryab va a ser clave, porque él va a aportar muchas novedades musicales, pero también va a aportar temas de protocolo, de vestimenta, de vajilla, de una serie de formas de comportarse ante esas visitas de embajadores. إسهامات زرياب في الجانب الموسيقي لا تقل شأناً عما استحدثه من سلوكيات وأنظمة تتعلق بطريقة المأكل والمشرب والملبس، فغدت الأساس لما يعرف بفنون الذوق. En esta época, precisamente, se va a intentar hacer un pacto entre el Emirato de Córdoba y el Imperio Bizantino para luchar contra los abasíes. Hay una documentación donde le piden que haya un apoyo militar mutuo en contra de los abasíes, de los omeyas y del Imperio Bizantino. Quieren que Carlomagno entre también en este pacto, pero Carlomagno se inclina más por pactar con los abasíes y manda una embajada que después va a ser muy famosa. Hasta en el siglo XIX los pintores románticos van a representar esta visita de los embajadores de Carlomagno a la corte de Harún al-Rashid. Ziryab, en mi opinión, porque realmente lo fue el gran embajador de la música de Oriente al Andaluz. Él trae todo el conocimiento que tenía de la escuela de Bagdad, en concreto de la escuela abasí, y hace un cambio, es decir, todos esos conocimientos, aunque sabemos que él pasa por Kairawán, él todos esos conocimientos lo trae a la Córdoba emiral de Abderrahmán II. Luego, la primera escuela musical conocida en Europa fue la escuela creada por Ziryab. كان لزرياب قصب السبق في إنشاء أول مدرسة موسيقية في أوروبا، اتبع من خلالها مناهج علمية في علوم الصوتيات وعلاج عيوب النطق، لتصبح في وقت قصير قبلة لعشاق الموسيقى والذوق الرفيع، وفي مقدمتهم أبناء الملوك والأمراء. Entre las pruebas que explica, dice que aquellos alumnos que tenían dificultad para articular la voz, para hablar, les ponía una especie de tabla de madera entre los dientes para separarlo, para que pudieran vocalizar.
también habla de otros sistemas que les ponía un cojín en la parte del abdomen para que retuvieran el aire, para que luego el diafragma adquiriera mucha más fuerza en la voz. Es decir, nos va explicando todos esos sistemas pedagógicos que él aplicaba. En el estudio de la música durante el periodo andalusí y también en el periodo morisco, es decir, el periodo transcurrido entre el siglo IX al siglo XV, principios del XVI, denota claramente que la música estaba considerada como ciencia matemática integrante del quadrivium, de igual forma que estaba en la escuela griega, es decir, la música formaba parte junto de las matemáticas, junto a la aritmética, a la geometría y a la astronomía. معارف علمية راقية تنوعت ما بين منطق وحساب وفلسفة وغيرها، وذوق رفيع شكل جوانب شخصيته، إذ لم يكن زرياب موسيقيا فحسب. التغييرات اللي أحدثها كثيرة جدا على صناعة الآلة وعلى استخدام ريشة من جناح النسر. كانت مضرب، وهذا المضرب كان مؤرق العازفين لأنه كان يستهلك الأوتار. هو جاء بطائر النسر وأخذ من أول 7 ريش من جناحها وأنقعها بالزيت لمدة أشهر، وبعد ذلك صارت لينة لم تعد تقطع الأوتار. El ud más extendido era el de 4 cuerdas y el que se utilizó en Al-Ándalus, el que refleja la iconografía. Sin embargo, es cierto que hay fuentes muy claras que hablan de la quinta cuerda de Zirya, Al-Makari, otras fuentes hablan de esa quinta cuerda. La quinta cuerda la vemos también en tratadistas como en Al-Kindi. Quiere decir que la posibilidad de esta quinta cuerda, sobre todo en ese concepto filosófico que tenían en la época, pudo existir. No es difícil añadirle a un ud, a un lau, una quinta cuerda, sobre todo en esa dinámica, en esa dialéctica filosófica del alma, de completar como si fuera un ser vivo, un ser orgánico que enlaza también con toda la filosofía aristotélica. العود كيان كالإنسان، والأوتار الأربعة هي أوصال البنيان الحي. جاء الوتر الخامس ليبث الروح بهذه الأوصال، فنطق العود بأنغام حية تحمل لحنا قدسيا. زرياب الأنامل الذهبية كان يقضي ليله ساهرا ينسج الألحان العبقرية، يعاونه 2 من تلاميذه في أمر تدوين الألحان والنوبات. كان زرياب لا يفرق في أمر الموهبة بين ذكر أو أنثى، فقد كان لا يدخر جهدا مع أي موهوب في دنيا النغم وعالم الألحان. El papel de la mujer en Al-Ándalus fue importantísimo, tanto en la literatura como en la música. De hecho, en la escuela de Ziryab, el mayor número de mujeres integradas a las artes musicales aparecen en la obra de Ibn Hayyan. Nos da un total de hasta 50 nombres de mujeres. Habla, por ejemplo, de sus esclavas favoritas, que eran Gislan y Junaida, que cuando Ziryab durante la noche dice que los genios le iluminaban en la música, despertaba a estas 2 famosas esclavas cantoras, sus favoritas, para que anotaran aquello que él iba creando, que los genios le inspiraban durante la noche.
Sus propias hijas, Aliya y Hamduna, fueron también dos cantoras muy reconocidas, porque en Al-Ándalus tenemos que distinguir dos tipos de cantoras, una la mujer libre y otra la mujer esclava. Entonces, en su escuela en concreto había 50, da el número, incluso dice Ibn Hayyan que cuando muere Ziryab, fueron esas mujeres las continuadoras de su obra. Incluso los músicos, cuando tenían una duda sobre un modo, sobre un ritmo, sobre un estilo, le preguntaban a sus esclavas cantoras para que ellas dijeran, para que les aclarara la duda que tenía. Luego fueron importantísimas y la escuela cordobesa fue un reflejo fiel de las escuelas orientales. على كل المستويات والطبقات احتلت المرأة بالأندلس حرة كانت أو أمة مكانتها اللائقة بها. أما الغناء فقد كانت لها الحظوة الكبرى منه، خاصة في كنف زرياب. Ziryab traía todos los conocimientos de la escuela oriental, conocía perfectamente las teorías neoplatónicas, relacionaba la música con los humores del cuerpo, con las esferas celestes, añadió una quinta cuerda al laúd, que era el alma. Estaba muy imbuido de todas las novedades científicas y filosóficas de la época. Porque incluso Ibn Said al-Maghrebi al-Andalusi en el siglo XII-XIII dice que en su época se seguían cantando las canciones del Kitab al-Aghani del Isfahani. Luego, en Al-Ándalus, durante ese primer periodo, la poesía que se canta es la casida, y indudablemente debían ser las casidas integradas en el Kitab al-Aghani, al que con el proceso posterior se irían incorporando las muasajas y los cégeles, pero esa base formativa y pedagógica es la que va a establecer indudablemente Ziryab y que luego se va a extender a otras escuelas de Al-Ándalus. Pero Ziryab no solo conocía ese repertorio clásico oriental de su maestro al-Mausuli, sino que conforme a lo que requerían los tiempos era un gran innovador, entonces él aportaba también novedades. Una de ellas es el método de la variación, que consistía en mezclar fragmentos de poemas distintos dentro de una misma composición, con lo cual lograba tener una mayor agilidad y libertad en los ritmos, porque la poesía cantada árabe pues tiene una estructura de larga y corta, según son las sílabas del árabe, que lleva una rítmica implícita. Entonces, el hacer un poema completo significa mantener esa rítmica. Mezclar fragmentos de distintos poemas significa tener una libertad rítmica de poder conjugar elementos distintos. Es el inicio de la nuba, se dice que hubo una nuba, algunas fuentes hablan así, ya en la época de Ziryab, una nuba andalusí que tenía una serie de partes y que después se fue modificando con el paso del tiempo, con Imbaya, Abenpace y con también las aportaciones del norte de África, de Marruecos, Argelia y Túnez a este repertorio. Luego el canto de la casida, la memorización de la casida oriental. Suponemos, considero, en mis teorías considero que las canciones del Kitab al-Aghani del Isfahani son las que se van a escuchar en Al-Ándalus. التكنيك الذي أحدثه زرياب في العزف فاق كل العازفين الذين جايلوه أو الذين جاءوا من بعده. الامتلاك لكل هذه الخصائص هو الذي جعل من زرياب أينما يذهب تذهب الأنظار نحوه، وأينما يغني يسلب لب وعقول الناس. يا قلب زرت ومن طوى ذاك الجوى، يا قلب زرت ومن طوى ذاك الجوى، عجبا لقلب من نعيمك قد اكتوى، عجبا لقلب. Algunos incluso dicen que su laúd podía estar hecho de gajos en vez de madera excavada, como era la tradición medieval. No se sabe, la verdad es que los primeros ejemplos de laúd de gajos son del siglo XIV, muy posteriores,
pero ese peso menor puede ser o un tratamiento de maderas más ligeras o de excavarlas de otra manera, o como algunos dicen, que ya en esa época se hubiera inventado el laúd hecho con gajos de madera, después pegados finos, que le dan mucha más sonoridad y más armónica. لذلك استطاع أن يتحصل زرياب على امتيازات غير مسبوقة في حياة أي موسيقي لا في الشرق ولا في الغرب. عندما نرى الوثيقة التي وقعها الخليفة التي تمنحه امتيازات ومرتبات وضيع ومساكن وتأسيس للمدرسة التي يصرف عليها كان الخليفة بشكل مباشر، كل هذه الامتيازات وهذه المرتبات وضعتها في قائمة أهم الموسيقيين في العالم. Ibn Hayyan de Córdoba en el siglo XI incorpora en su obra el Muqtabis 2.1 una gran información sobre la relación estrecha entre Ziryab y el emir. Cuenta cómo abre una puerta en su palacio para que durante la noche pueda Ziryab entrar y compartir las tertulias musicales. Es decir, hay una relación muy estrecha, todos aquellos favores que le otorga el emir Abderrahmán II. Y también dentro de esa anécdota que se hablan entre Ziryab y el emir con respecto a las esclavas cantoras, por ejemplo, habla una muy bonita sobre una esclava Muqtah, que era oriental, y que parece ser que cuando el emir Abderrahmán II ve el gracejo de esa esclava y su canto, se enamora de ella, y la propia esclava también, hay como una reciprocidad en ese encuentro. Entonces se conservan unos versitos, un poema breve en el que el emir crea una composición muy breve y la esclava cantora Muqtah le responde. Entonces Ziryab, cuando ve que el emir realmente le ha gustado por las cualidades y por la belleza a su esclava cantora, Ziryab se la regala. وتنهمر الأفكار لدى زرياب كما ينساب الماء العذب الفاتر فوق الأجساد ليطهرها من كل نقيصة حتى يتوهج جوهرها. تلك هي الفكرة، حمامات الزرياب. قرطبة كانت كلها تلبس أزياء مختلفة وتلبس ألوان مختلفة، وهو الذي حدد اللباس، أي ألوان تلبس في الشتاء وفي الربيع وفي الخريف وفي الصيف. هو الذي حدد قصات الشعر، بدأها بأولاده وبنفسه، ولم يكن العرب والأندلسيون يعرفون قصات الشعر، كان الشعر يفرق من النص ويسدل على الجانبين، لكن زرياب عمل أول الغرة القصة، وبعد ذلك عمل الطريقة اللي تعدي بعد الأذنين. صورة حسن ينشدها تطاول حد الكمال، يهتم بالمشط وبالدهن وطرائق تنظيف شخصية من صنع يديه. حتى قصات الشعر لم تسلم من همس أنامله. وزرياب هو ماء الذهب، يقال إنه لتشبهه بسواد الغراب وبفصاحته، لكنه أنا أرجح الرأي الذي يقول إنه لقيمته ولفنه ولإبداعه لقب بماء الذهب، أي زرياب. هذا الاسم الذي نجده متوفر الآن في الكتب وفي المقاهي، هناك تحمل كثير من المقاهي في المغرب العربي وفي الأندلس تحمل اسمه. Ziryab sigue presente entre nosotros y es un punto de referente tanto para los alumnos, para los estudiosos de la música, para los grupos musicales y para la música en general. En las obras de los musicólogos siempre está Ziryab. A menudo encontramos en una ciudad, en Córdoba, en Granada, en Sevilla, Hotel Ziryab, restaurantes Ziryab, cafeterías Ziryab, como podemos encontrar también grupos musicales que se llaman Ziryab. واليوم نحن نتكلم كثيرا عن زرياب ولا نكاد نعرف كثيرا عن الخليفة، لأن عمر المبدع في الغالب هو أكبر من عمر الكثيرين الآخرين.
ترتبط الأرواح لأسباب لا يعلمها إلا الباري. عبد الرحمن الثاني وزرياب عاشا صحبين حميمين يأتنسان، فرحل الأول فلم يحتمل الثاني عيشا، فأدرك خله يلتمس الصحبة. رحلتك يا زرياب طويلة طويلة، من أقصى الشرق لأقصى الغرب، من قصر الخليفة العباسي لقصر الخليفة الأموي، وأسمع قسمك الذي ما زال أصداؤه تتردد في هذا المكان: والله لأنقلن زينة بغداد وزخرفها إلى هنا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذا القسم الذي تحول إلى فعل وإلى واقع وإلى حضارة كاملة كانت تزخر فيها بغداد، وأصبحت أوروبا تزخر فيها على يدك يا زرياب.